Buenas tardes, bienvenidas todas y todos de nuevo a una emisión más de nuestro programa ¿Por qué leer A nombre de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y desde luego de la Escuela Judicial, pues agradecemos que nos acompañen. En esta ocasión, para hablar de la vida y obra de Ignacio Burgoa. Para ese efecto, nos acompaña la profesora Verónica Osorno. Profesora, muchas gracias por acompañarnos. Hola, ¿qué tal? No, a ustedes por la invitación, agradezco. Muchas gracias, muy amables. Usted que además es profesora en la materia de amparo y autora de textos muy modernos y actualizados acerca de amparo, es un gusto tenerla con nosotros. Y bueno, pues vamos a platicar de don Ignacio Burgoa Orihuela, un abogado mexicano nacido en 1918, que fue egresado de la UNAM, profesor de la UNAM durante más de 50 años, incluso profesor emérito, profesor también de la Escuela Libre de Derecho, y en sus inicios, allá por 1940, incluso profesor de educación secundaria, materias de civismo y de historia. Un hombre que se dedicó al derecho constitucional y al amparo, que nos legó, me parece, tres libros, bueno, más libros, pero tres libros que me parece que son, digamos, los más conocidos. Su juicio de amparo, su garantías, su libro de garantías y su libro de derecho constitucional, entre otros más que nos dejó, El jurista y simulador del derecho y otras obras más. Un autor que siguió vivo, digamos, hasta inicios del siglo XXI y que desempeñó también algunos puestos relevantes, por ejemplo, juez de distrito en materia administrativa y que lo recordamos también como litigante de amparo. Profesora, ¿por dónde empezar a hablar de la figura de don Ignacio Burgoa? Híjole, pues qué buena entrada ha dado, doctor, porque justo hablar de Ignacio Burgoa es desplegar y desplegar hojas en relación con él, porque tiene, pues prácticamente fue un abogado polifacético. Y me refiero por qué polifacético, porque podía escribir un libro, porque pudo ser juez de distrito, porque pudo ser académico en la UNAM, porque, bueno, prácticamente fue un alto jurista de este país. ¿Y cómo empezar a hablar de él? Bueno, a mí se me ocurre que es muy recurrente entre el gremio hablar de que el juicio de amparo, su libro, su obra cumbre, pues es una obra que tiene más de 40 ediciones, ¿no? Y uno pudiera imaginarse, bueno, Ignacio Burgoa ya estaba consolidado cuando publicó este libro, le costó trabajo porque pues está auspiciado por una de las mejores editoriales que es Porrúa. Yo quisiera regresarme un poquito a cómo surgió esta gran obra y por qué la relevancia de ella en esta época. Bueno, yo quiero platicar que este libro salió a la luz en 1943, un poco para que dimensionemos cuál es el momento histórico en donde surge a la luz este libro. Ignacio Burgoa tiene 23 años cuando se siente a escribirlo. Quiero decir que él estudió más o menos, salió en 1939 de la entonces Escuela Nacional de Jurisprudencia. En 1940 se titula y a partir de que tiene un año de titulado empieza a escribir esta obra. Le lleva aproximadamente un año y medio escribir esta gran obra. Y algo muy, muy importante era que, bueno, él ya estaba en la práctica jurídica, y entonces dejaba la redacción de este libro hacia la parte final de su día. Él platica que, bueno, pues le dedicaba toda la parte de la noche y parte de la madrugada a escribir. Le llevó año y medio poder redactarlo, y algo muy curioso que me encanta que él redacta en su autobiografía es que, bueno, la cuestión es que ya tenía este libro, él era una persona que recién había egresado de la universidad, 23 años, año y medio en escribirlo, y empieza a tocar puertas en casas editoriales. Nadie le quiere publicar. Por ahí editoriales Minerva, si no mal recuerdo, le dice, bueno, pues el costo del tiraje de los primeros 1,000 ejemplares va a costar 7,000 pesos, ¿no? Entonces él platica que pues tiene que 3,500 iba a dar esa editorial y 3,500 iba a dar Ignacio Burgoa, ¿no? Entonces prácticamente tuvo que invertir en ese libro. Él en ese momento consideraba que no le importaba ser leído, él se sentía muy satisfecho con haber emitido esta obra, entonces da esta mitad y mitad, la editorial y él. Es algo muy curioso porque él estaba ya a punto de casarse y ya su pareja tenía cierto guardado para poder contraer nupcias, pues le pide de regreso el dinero con toda la pena porque él le apostaba mucho a este libro. Y pues es así como sale a la luz. Otra de las, digamos, complejidades en las que se vio Burgoa inmiscuido en esta cuestión es que no había quien quería prorrogarlo. Acudió a Mariano Azuela y en ese entonces don Mariano le dice, pues discúlpame, dice, pero yo no te puedo prorrogar
algo que respecto de una materia en la que eventualmente yo voy a poder también publicar un libro, ¿no? Entonces al rato van a decir que yo te copié, entonces no te puedo prorrogar. Entonces el distinguido Mariano Azuela se niega a prorrogarlo y pues digamos que el que le dio la oportunidad fue Alfonso Noriega, en donde hace un prólogo muy bueno para este libro. Y algo que cuenta Burgoa, que contaba en sus anécdotas, es que en este prólogo Alfonso Noriega pone de relieve que los entonces maestros de amparo, entre ellos Mariano Azuela, pues sí, sabían mucho de la cátedra, pero que hasta ese momento no se habían sentado a redactar algún material. Entonces dice Burgoa que esto molestó de alguna manera a Mariano Azuela y a Vicente Peniche López, que era el otro académico importante en la materia, pero yo esto lo estoy platicando como ejemplo de que nosotros hablamos ahora de este gran libro, pero el camino por el que tuvo que recorrer Ignacio Burgoa para que fuera publicado en Porrúa, para que pudiera ser publicado, bueno, incluso implicó una inversión propia de su dinero, ¿no? Entonces dice que este prólogo causó mucho ruido entre Vicente Peniche López y Mariano Azuela, pues que se sintieron un poco ofendidos por esta situación. Y yo creo que este libro surge en un momento muy importante. Yo les recordaba que era pues, en 1943 y que si bien es cierto, ya existían obras como las de Emilio Rabasa, Vallarta, Lozano, lo cierto es que estas obras se habían ya constituido en obras históricas, eran ya, digamos, no plasmaban lo que en ese momento implicaba el juicio de amparo. Entonces, existían obras, sí, muy buenas, incluso la de Emilio Rabasa, pero eran obras que no estaban dedicadas propiamente al amparo, sino que formaban parte de algún capítulo en donde se enunciaba el amparo, o bien no se había teorizado, como sí lo hace Ignacio Burgoa en su libro. Entonces, existían estas obras que ya no colmaban o ya no satisfacían al gremio. Y por otro lado, las grandes obras, porque también tenemos que hablar de ellas, como la de Fixamudio, la de Briceño Sierra y la de Noriega, parten después del 53. Entonces, creo que la emisión de este libro surge en un momento histórico crucial. ¿Por qué? Porque en ese momento las obras que existían ya estaban obsoletas y por otro lado, las grandes obras que existen en relación con en torno al juicio de amparo surgen a partir del 57. Por ahí ya existía más o menos en la época en que sale este libro de Ignacio Burgoa, algún otro de Romeo León Orantes, pero una de las críticas que hace Ignacio Burgoa, bueno, pues es que este libro propiamente era meramente esquemático, no teorizaba o no aterrizaba las cuestiones como sí lo hace Ignacio Burgoa en su libro, por ejemplo, al hablar ya propiamente de la base filosófica del juicio de amparo, el sustento filosófico del juicio de amparo y propiamente pues de la acción de amparo, ¿no? No se había teorizado en relación con este tema, entonces creo que esta obra surge en un momento histórico importante en donde pues prácticamente podríamos decir no tenía competencia. Tal vez, como decía don Alfonso Noriega, porque hasta ese momento los grandes maestros de amparo no se habían tomado el tiempo de sentarse a escribir pues alguna obra en relación con el tema. Es muy interesante cuando cita usted, profesora, la edad a la que Burgoa escribe y publica su juicio de amparo, porque a mí me recordó otro caso de un gran jurista, en este caso Piero Calamandrei, que si la memoria no me falla, su obra magna, que es de la casación civil, la publica a los 25 años. Así como hay autores que bueno, sus obras principales son ya cercanos a la vejez, hay otros que en realidad pues arrancan con mucha fuerza, ¿no? Como el caso de don Ignacio Burgoa. Cuando vimos esta cifra que usted nos da, ¿no? Cerca de 40 ediciones de un libro, pues la verdad es que a quienes nos dedicamos a escribir, pues nos parece una cifra que nos encantaría llegar ya no a las 40, a las 10, y hablo por mí desde luego, ¿no? Entonces, en ese sentido me parece que es muy interesante. Esta referencia a Alfonso Noriega, ¿no? Que tiene, bueno, usted que es especialista en amparo, sus lecciones de amparo en 2 tomos, me parece, de don Alfonso Noriega Cantú, y es cierto, se viene a renovar justamente este estudio. ¿Cuáles son, digamos, las características de la obra de Burgoa en materia de amparo?
Bueno, nosotros nuevamente quisiera yo retomar que este libro se escribe en un momento histórico importante porque hasta ese momento, digamos, no se había compilado. Si esta obra la tuviéramos que analizar hoy a la luz de un reflector actual, la conclusión sería que muchas de las cosas que se sostienen ahí o el análisis que se hace del juicio de amparo, pues ha quedado hasta cierto punto superado. Sin embargo, yo me atrevo a decir que el gran, digamos, la gran columna o lo que sostiene el libro y lo sigue haciendo vigente a lo largo de los años, es que Ignacio Burgoa, además de hacer una reminiscencia al fundamento filosófico del juicio de amparo, hace un extraordinario y magistral desarrollo histórico de lo que fue el juicio de amparo. Y no solamente eso, podemos señalar a lo largo de esta cadena consecuencial de hechos que dieron origen al juicio de amparo, y él hace un análisis muy importante del que yo quise hablar. Él se mete a este debate, bueno, en un primer momento analiza este debate de quién es el padre del juicio de amparo, ¿no? Dice que es un debate que no nos lleva a nada, y él concluye esto porque él parte de que cualquier institución, no solamente el juicio de amparo, no es propia o exclusiva de una sola persona, y más tratándose de instituciones jurídicas, pues derivan de toda una influencia de muchos factores, de muchas naciones, de muchas visiones. Entonces dice que atribuir esta etiqueta del juicio de amparo a una sola persona, pues es un debate erróneo. En esa misma obra, pues hace un análisis de cuál es la aportación de Mariano Otero, de Crescencio Rejón, pero sobre todo, por ejemplo, detalles como en el que también atribuye una importante participación de León Guzmán, ¿no? Con este momento del fraude parlamentario, que si no hubiera acontecido, digamos, este error parlamentario, el juicio de amparo no hubiera tenido el cauce histórico que hoy tiene. ¿A qué se refiere con esto del fraude parlamentario? Bueno, pues que en la minuta en donde se va a poner a votación, se estableció que el juicio de amparo o la procedencia del juicio de amparo quedaba supeditada a la aprobación de un jurado popular. Es decir, así como hoy visualizamos nuestro amparo, en donde se incorpora la demanda y el juez de distrito o la jueza de distrito conoce esta demanda, en ese momento digamos que lo que se pretendía votar era que previo a que se incorporara la demanda, un jurado popular, es decir, de vecinos, estableciera o no la procedencia del juicio de amparo. Entonces, él cimienta bien las bases de cuál es la aportación de Mariano Otero, de Crescencio Rejón y de León Guzmán cuando por error o con toda la intención, porque la historia no lo ha sabido aclarar, León Guzmán quita de la minuta esta parte de que la procedencia del juicio de amparo quede supeditada a un análisis de un jurado popular, y entonces dice, pues León Guzmán en ese momento se convierte en pieza clave de cómo entender el juicio de amparo y de la forma en que ahora lo podemos analizar, ¿no? Yo no quiero pensar si ese error, no se hubiera incurrido en ese error por parte de León Guzmán, cómo hubiera sido el cauce legal del juicio de amparo. Entonces, alguien pudiera decir, bueno, son antecedentes históricos, pero es que esos antecedentes históricos nos permiten conocer cuál es la razón de que hoy el juicio de amparo esté instituido como la institución práctica que es, ¿no? Otra de referencias, por ejemplo, que hace referencia en el libro magníficamente Ignacio Burgoa, por ejemplo, es el origen o el antecedente del principio de instancia de parte agraviada. Y hoy en día uno puede decir, bueno, principio de instancia de parte agraviada, que solo el quejoso puede promover el amparo, ¿no? La persona que resintió el agravio. Y justo lo que nos dice Ignacio Burgoa, bueno, esa es la idea central del principio, ¿no? Pero hace una reminiscencia histórica y dice, a ver, hasta antes del reconocimiento de este principio, el control de legalidad de las normas pertenecía a órganos políticos. Entonces, cuando se establece este principio en la ley de amparo, o digamos como eje rector de nuestro juicio de amparo, no tiene otro objetivo central, sino el de evitar que órganos políticos o de carácter político sean los que insten la acción constitucional. Entonces, fíjense, bajo esta visión, hoy en día muchos asuntos como los relativos a que el autorizado no puede venir a representar en nombre del quejoso. Bueno, pues es que hay un mal entendimiento de este principio, porque si analizamos origen histórico, lo que se pretendió evitar no era que indefectiblemente venga la persona que resiente el agravio, sino evitar que vengan estos órganos políticos, ¿no? Bueno, y el ejemplo claro es que, por ejemplo, tratándose de desaparición forzada, no puedo hacer cumplir este principio, indefectiblemente tiene que venir otra persona a denunciar esta situación, ¿no? Y nos parece irónico, pero de verdad es que han existido jueces que han intentado requerir
el que el quejoso ratifique la demanda cuando lo que se está reclamando es el principio de instancia de parte agraviada. Entonces uno pudiera decir, bueno, son datos meramente históricos, ¿no? Yo creo que en la obra de Ignacio Burgoa encontramos elementos como los que acabo de mencionar que nos permiten entender y determinar el alcance de esos principios que hoy en día siguen rigiendo todavía a la materia del juicio de amparo. Qué interesante es este comentario que nos hace, porque entonces pareciera ser que, bueno, haría dos apuntes. Uno, pareciera ser que en Burgoa hay necesariamente una aproximación histórica, por un lado, pero por otro lado, esta proyección que hace usted respecto de casos actuales en materia de desaparición de personas, o sea, lo que estoy tratando de entender es que esa aproximación histórica nos da contexto para entender el trámite adecuado el día de hoy. Totalmente, no solamente para entenderlo, sino para solucionarlo. En el asunto que yo ponía, en esta jurisprudencia que existe, el autorizado no puede venir, no puede promover demanda, digamos, en representación del quejoso. No es un criterio actual de la Suprema Corte. Esté autorizado en un juicio de origen. Bueno, si nosotros analizamos cuál es el principio de instancia de parte agraviada, no podemos limitarnos a solo considerar que solamente e indefectiblemente es el quejoso quien puede instar esta acción, ¿no? Hay que ir más allá, hay que conocer el antecedente histórico de esta institución y yo creo que conociendo el sustento histórico de su inclusión o incorporación en el sistema, pues nos permite hoy en día solventar muchos asuntos. Y no solamente eso, yo creo que, como usted mencionaba, doctor, bueno, Ignacio Burgoa también se desempeñó como juez de distrito y lo traigo a colación porque algo que fue modificando este libro del juicio de amparo fue el hecho de que él en cada edición incorporara o mejorara algo. Él en algún momento reconoció que a partir de que fungió como juez de distrito, él pudo incorporar o mejorar, matizar, digamos así, muchas de las ideas y concepciones que él tuvo para la incorporación de este libro. Y es que hay que recordar como que como juez de distrito, sobre todo, por ejemplo, tratándose de la materia de la suspensión, él tiene una visión adelantada de las cosas, ¿no? Esta cuestión de restituir al quejoso prácticamente desde el momento de la suspensión era algo que él ya lo hacía en la práctica. Claro que fue algo que desafortunadamente le costó desocupar este cargo de juez de distrito, pero ya tenía una visión adelantada. No sé si quisiera, doctor, que descansáramos un poco en esta parte de cómo llegó a ser juez de distrito Ignacio Burgoa y cómo es que resolvió algunos asuntos paradigmáticos que hoy en día resultan sumamente relevantes para la comprensión de la suspensión del acto reclamado. Por favor, sería excelente. Bueno, pues miren, a mí la verdad es que cuando recibí esta invitación, yo sabía que Ignacio Burgoa se había, digamos, desempeñado como juez de distrito, no sabía cómo había llegado a este cargo, a mí me llamó mucho la atención. Y aquí quiero decir, bueno, pues es un aliciente para las personas que escriben y escribimos libros, porque justo lo que le abrió la llave a Ignacio Burgoa para poder llegar a ser juez de distrito fueron sus dos libros, tanto El juicio de amparo como El juicio de garantías, que es una obra que publicó al año siguiente de esta que estamos comentando del juicio de amparo. Pues bueno, él relata que en este libro autobiográfico que les he platicado, que se llama Mis Memorias, que estando en su casa con su esposa, suena el teléfono y escucha que su esposa levanta la bocina y que le dice, bueno, que ella contesta a la persona que está del otro lado del auricular y le dice, ¿sabe qué? Esto es una equivocación, aquí no vive ningún juez, vive un abogado, el abogado Ignacio Burgoa. Y cuelga a la esposa, ¿no? Nuevamente vuelve a sonar el teléfono y Ignacio Burgoa toma ya la bocina y dice, bueno, y entonces le contestan del otro lado de la bocina que si ahí vivía el juez segundo de distrito en la Ciudad de México. Y él dice, no, aquí no vive ningún juez de distrito, aquí vive el abogado Ignacio Burgoa. Pues resulta que era uno de los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que lo estaba invitando para ser juez de distrito. Y algo muy curioso es que cuando él recibe esta invitación, pues la gran incógnita, ¿no? Recibes una llamada que no esperas, porque él ya tenía 11 años en la abogacía, no supo cómo tomarlo, lo pidió opinión a su mamá, porque él siempre fue una persona muy apegada a su mamá después de que muere su papá, quien por cierto también abogado y maestro en la Libre de Derecho. Consulta a su mamá y le dice, oye, estoy recibiendo esta invitación por parte de los ministros de la Suprema Corte, no sé qué hacer, porque algo muy relevante era que en ese entonces más o menos un juez de distrito ganaba 1,400 pesos, él en ese momento decía que ganaba 2,000 pesos más, o sea que
se veía mermado en su ingreso económico y que su mamá le dijo, ¿sabes qué, hijo? Toma el cargo, es una muy buena posición para poner en práctica y estar ahora, digamos, en el otro lado, ¿no? No siendo litigante. Dice, incluso yo me ofrezco a que te doy ese dinero que vas a dejar de percibir, yo te lo puedo dar. Su mamá se ofrece a esa situación. Ignacio Burgoa, pues claro que dice que él no lo aceptó, pero bueno, convencido de esta situación, ya una vez haber platicado con su mamá, de haber recibido la llamada de Francisco Modesto Ramírez, que era un ministro en ese entonces de la Suprema Corte, pues decide aceptar el cargo. Acude a la Suprema Corte para agradecerle al presidente que había llevado a votación su nombramiento, a Salvador Urbina, y estando ahí, pues la gran incógnita de Ignacio Burgoa era ¿por qué me eligieron? O sea, ¿por qué llegué yo a esta designación? Entonces se entrevista con Salvador Urbina y el ministro le dice, lo voy a sacar de su duda, le voy a decir por qué concluimos que usted es una buena opción para poder ser designado juez segundo de distrito en materia administrativa de la Ciudad de México, y lo lleva a donde tiene sus dos libros, el juicio de amparo y el juicio de garantías. Entonces, estos libros, aparte de que se comercializaron mucho, que van en más de la 40 edición, fueron libros que le dieron la llave a Ignacio Burgoa para llegar al cargo de juez de distrito, y más adelante, si quieren, platicamos, también gracias a esos libros le dieron la titularidad de la cátedra en la UNAM, porque fue una cuestión que le costó mucho llegar para poder ser titular de la cátedra, le habían dado interinatos, fue algo que prácticamente le costó años poder alcanzar, y justo estos libros también constituyen la llave para entrar a la UNAM, ¿no? Entonces, se hace juez de distrito, es 1951, él renuncia al cargo más o menos en 1954, está prácticamente cerca de 3 años como juez de distrito, poco más, un poco menos, pero digamos fue un tiempo breve, pero yo puedo decir que contundente, y en donde sienta unas bases importantes, no solo en el tema de la suspensión que le va a costar el cargo, sino sobre todo en el cumplimiento y ejecución de las sentencias de amparo. Me voy a referir a 2 ejemplos importantes en cuanto al tema del cumplimiento de las sentencias de amparo, ya siendo juez de distrito. Me parece que Ignacio Burgoa hizo algo que hoy, a la luz de 70 años después, creo que difícilmente los jueces o juezas de distrito lo pueden platicar. Él platica que llegó una sentencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ya en etapa de cumplimiento. Estaba vinculado, bueno, más bien los quejosos eran ruleteros, no eran taxistas, a los que de inicio se les había pretendido someter a un itinerario fijo, ¿no? Entonces se habían amparado, se les había otorgado la concesión del amparo, la Suprema Corte dice, pues devuélvanle los vehículos, porque estos vehículos de los taxis estaban en el corralón. El efecto del amparo era muy sencillo, aparentemente era devolverle sus taxis y dejarlos trabajar sin estar sujeto a ningún itinerario, ¿no? Entonces, al menos un itinerario fijo. Entonces llega esta ejecutoria al juzgado segundo de distrito del que era titular Ignacio Burgoa, y pues bueno, como juez de distrito empieza a requerir al director de tránsito de la ciudad para que libere los taxis, ¿no? Él platica que fue una cadena interminable de requerimientos y una renuencia muy grande por parte de la autoridad para poder dar cumplimiento. Él dice que ya cansado de esta situación, manda al actuario para que pues, ya se ejecute la sentencia, tenían que dejarlos operar y que se liberaran sus carros del corralón. Entonces no lo permiten, llega el actuario y le platica, señor juez, ni siquiera me recibieron. Él ya estaba muy, muy cansado de la situación porque sentía que ya era pues una falta de respeto, ¿no? Incluso al cargo que él ostentaba, y algo que paradigmáticamente creo que muy pocos jueces pueden platicar, se paró del escritorio y se constituyó en las oficinas de la autoridad responsable. Fue acompañado del secretario, del actuario, y levantó un acta, y en ese momento de manera verbal, frente y digamos en cara a cara con la autoridad responsable, él platica de manera muy cómica que llegó y pues que estaba en uno de estos a los que les llamaban tamarindo, porque es la palabra que él utiliza, y que le dijo, no, usted aquí no va a pasar, y que le dijo, no, claro que voy a pasar, y quítate, con permiso. Se pasó, hizo valer toda su autoridad de juez de distrito, se pasó a las oficinas, y pues le expuso esta situación al director de tránsito y le dijo, ¿sabes qué? La situación es que si tú no cumples ahorita, yo puedo consignarte para poder hacer efectivo este fallo constitucional. Entonces, yo lo que te sugiero es que te asesores del director jurídico de aquí de tu unidad, porque el incumplir un desacato a un mandato constitucional, pues te puede costar el cargo, ¿no? Entonces dice que esta autoridad le pidió los 5 minutos famosos, se paró, fue a platicar con su director jurídico, regresó, y entonces Ignacio Burgoa, en un hecho creo que sin precedentes, logró
que se liberaran estos autos. Pero ahí no quedó la historia. Él dice que después de estar en la oficina se trasladó al corralón, en donde todos estos taxistas pues empezaron a inflar de aire las llantas, digamos, a poder operar nuevamente sus vehículos. Y la gran duda de la autoridad responsable es que le dijo al juez, a Ignacio Burgoa, oye, pero ¿cómo los voy a dejar operar si no tienen placas? Y que Ignacio Burgoa le dijo, yo no sé, eso es algo que usted tendrá que planear. Y en ese entonces se cuenta que fue muy curioso porque en lugar de placas traían un letrero los taxistas que decían amparado, ¿no? Entonces, en ese momento se les llamaban los amparistas, tuvo muchos reflectores este asunto por parte de todos los medios de comunicación, y cuenta Burgoa que ya no estando en el cargo, porque él deja el cargo en 1954, 2 años después, un día estando en su casa, en Ayuntamiento 44 en Coyoacán, toca mucho, se escuchan muchos pitidos de automóviles, pues eran estos taxistas que en agradecimiento le llevaban como un pequeño trofeo, que era un taxi chiquito, de réplica, y pues fue muy curioso. A mí me gusta este ejemplo porque, por un lado, nos hace ver que las sentencias de amparo tienen que cumplirse, que esto de que estamos requiriendo 1000 veces y podemos pasar 1 año y 2 años requiriendo, él se paró del escritorio, que creo que fue una actitud que muy pocos jueces, yo repito esto, pueden contar dentro de sus historias, se paró del escritorio y hizo que una autoridad diera cumplimiento a esta sentencia, ¿no? Y por otro lado, esta cuestión del mensaje público que se manda, en donde el juicio de amparo sigue siendo una institución y pieza clave para hacer valer sus derechos, ¿no? Entonces, este es un ejemplo de cómo no solamente operaba la ley de amparo desde el escritorio, sino que la hacía cumplir, ¿no? Como juez de distrito, o sea, que lo coloca como un servidor público, pues yo creo que de renombre, ¿no? Y de considerar que lo que está escrito en la ley hay que hacerlo efectivo, ¿no? Pero no solamente a través de requerimientos vanos, sino un requerimiento efectivo como el que él hizo y que lo llevó al extremo de pararse en las instalaciones de esta autoridad. Y otro ejemplo del que quiero hablar durante su actividad jurisdiccional, que me parece sumamente central, es el asunto que lo llevó pues a perder el cargo, ¿no? Es un asunto que yo encuentro sumamente relevante porque nos anticipa cómo es que Ignacio Burgoa hace más de 70 años colocó o hizo de la suspensión del juicio de amparo a través de la medida cautelar, logró salvaguardar los derechos de una empresa de autotransportes muy importante. Bueno, el asunto versa de lo siguiente. Es una empresa de Autotransportes Pacífico, que digamos que durante el periodo del presidente Miguel Alemán había conseguido la concesión para poder operar el transporte de pasajeros o de transporte público de México a Tijuana. Entonces, está el periodo de Miguel Alemán, se consiguen estas concesiones y pues prácticamente iban a poder operar. Lo que quedaba era que ellos compraran algunas unidades que les hacían falta y algunas que tenían mejoradas. De modo que viene el cambio de presidente de la República, llega Adolfo Ruiz Cortines, entonces ellos ya tenían nada más esta cuestión de presentar los vehículos como para que les dieran el visto bueno y pudieran operar. Desafortunadamente, este visto bueno de los vehículos se da ya durante el sexenio de otro presidente. Entonces, pues les pusieron trabas, no los dejaron operar. Esto significó que los Autotransportes Pacífico acudieran al juicio de amparo que llega al juzgado de Ignacio Burgoa y solicitan la suspensión. ¿Cuál era el efecto de la suspensión solicitado? Pues que los dejaran operar, ¿no? Bueno, bajo una visión, digamos, tradicional de la medida cautelar, lo primero que podremos decir es que no era procedente la suspensión porque el amparo podría quedarse sin efectos, ¿no? Bueno, pues Burgoa, en un ejercicio adelantado de medidas cautelares y con una visión muy importante del derecho administrativo y del asunto que tenía en manos, concede la suspensión para el efecto de dejar operar a estos transportes. Estoy hablando de hace más de 70 años, ¿no? A lo mejor ahorita pareciera no relevante, a mí me parece de lo más relevante porque hoy todavía hay jueces de distrito que se cuestionan esta situación. ¿Qué voy a hacer si me quedo sin materia en el juicio de amparo? Bueno, hace más de 70 años, o sea, quiero que nos ubiquemos en el tiempo porque eso magnifica, creo, el ejemplo y le pone un toque muy importante a este asunto que estoy platicando. Entonces, concede la suspensión para el efecto de que los dejen operar a estos autotransportistas México-Tijuana
Y como siempre, pues bueno, la autoridad no da cumplimiento a esta suspensión. Aquí es muy importante platicar que esta suspensión no fue combatida por la autoridad, digamos que adquirió firmeza procesal. Y entonces, pues el secretario de Comunicaciones y Obras, que era en ese entonces Carlos Lazo, incluso que en ese momento se escuchaba como un hombre muy presidenciable, pues tuvo la renuencia total de no acatar esta situación. Esto generó que la parte quejosa pues acudiera ante el juzgado y reclamara pues esta violación a la suspensión, ¿no? Que no se estaba dando cumplimiento a la suspensión. Entonces, Ignacio Burgoa tenía que resolver esta situación. Sin embargo, digamos que ya esta cuestión ya se había hecho mediática, ya estaba apareciendo en los medios de comunicación, ya se habían organizado manifestaciones junto con los otros autotransportistas que prestaban este servicio y que no querían que operara Autotransportes Pacífico, ya se habían organizado en manifestaciones muy importantes. Decían que el juez se había vendido justo por esta medida cautelar tan importante que estaba decretando Ignacio Burgoa. ¿Cómo es posible que haya permitido que sigan operando? No cumplen los requisitos. Entonces ya tenía una presión muy importante Ignacio Burgoa para poder decidir. Y entonces pasó lo que creo que ningún juez quiere que pase. Recibió la llamada del presidente de la República y le pidió que acudiera a sus oficinas, ¿no? Él dice y platica que iba pues con todo el miedo y con todo el temor porque él estaba segurísimo que el presidente de la República le iba a decir en qué sentido tenía que resolver el asunto. Entonces dice que llegó a la oficina y estando con el presidente de la República, empezaron a platicar y empezó a fluir el tema de la Constitución y los derechos, y pues ya había pasado una hora y él no veía que el presidente se pronunciara en torno a este asunto de Autotransportes Pacífico. Dijo, pues no sé por qué me mandó llamar, y ya justo cuando se estaba despidiendo y agradeciendo la invitación, le dijo el presidente, oye, por cierto, sé que tienes un asunto de Autotransportes Pacífico y te quiero pedir algo específico. Si yo no te voy a decir cómo resuelvas, pero te voy a pedir que postergues la decisión una semana. Solamente dame una semana y en una semana tú resuelves lo que tengas que resolver. Dice Burgoa que accedió a esta petición del presidente, no le dio lineamiento, él manifiesta esto, y que le dijo, aguántame una semana. Una semana fue lo que se esperó a Ignacio Burgoa para poder decidir en torno a este tema. Aquí es muy importante que nuevamente el cumplimiento de estas decisiones de los jueces de distrito se cuestionó mucho. El presidente, dicen en ese entonces, que se reunió con el Procurador General de la República, Carlos Francisco Sodi, y le dijo, oye, ¿es en serio que tengo que cumplir esta suspensión? ¿Hasta dónde puedo ser yo responsable, no? Carlos Lazo, pues renuente, el secretario de Comunicaciones renuente, porque dijo, ¿cómo voy a salir a la opinión pública ahora a decir que sí voy a cumplir cuando ya puse todas las piedras posibles? Digamos que se convirtió en un asunto mediático, en un asunto político. Evidentemente, claro que se concluyó que las autoridades habían entrado en desacato. Incluso el secretario de Comunicaciones interpuso o presentó una denuncia en contra de Ignacio Burgoa. Ignacio Burgoa a la vez también presentó una denuncia. Él en ese momento narra que no sintió el apoyo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que no existió un pronunciamiento, y a veces cuánto hace falta un pronunciamiento oportuno, ¿no? Él se sintió abandonado en esta labor judicial, y a raíz de este asunto, pues es que decide renunciar por no haberse visto apoyado, ¿no? El que un juez de distrito esté en el ojo del huracán en una procuraduría denunciado por la toma de una decisión fue algo grave que él consideró, y entonces en ese sentido pues decidió dejar el cargo. Algo muy importante es que cuando él presenta la renuncia, muchos de sus colaboradores, de sus secretarios presentaron mociones a la Suprema Corte para impedir que se aceptara esta renuncia, pues mociones que no fueron escuchadas. Hubo un silencio sepulcral por parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, nadie se pronunció al respecto, aceptaron su renuncia, y como un hecho simbólico, todos los alumnos que en ese entonces, formaban parte de su materia, y muchos otros de la UNAM, cerca de 2,000 alumnos llegaron a la plaza donde físicamente se encuentran los juzgados de distrito. Eran más o menos, se comenta que fueron alrededor de 2,000 alumnos, llegaron cargando un ataúd como de manera simbólica para demostrar que el juicio de amparo había muerto. Dicen que Burgoa, se despidió de su personal, de sus compañeros, saludó a los alumnos que le estaban dando el apoyo frente a esta renuncia que se había orillado, y ellos tenían la idea de llegar al Zócalo
y pues bueno, hacer toda una manifestación. Él decidió no acompañarlos, pero ellos caminaron a lo largo tanto de la Secretaría de Comunicaciones, donde dejaron el ataúd o intentaron clavarlo, y por otro lado llegaron a la Suprema Corte de Justicia de la Nación y entraron al recinto y colocaron capuchas en las figuras de Mariano Otero y de Vallarta. Cabe destacar que no de Manuel Crescencio Rejón, porque la figura de Crescencio Rejón fue algo que llegó hasta cerca de los 60 a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Entonces, es un hecho que narro porque me parece que es un ejercicio adelantado de lo que hoy en día exige proveer respecto de la medida cautelar en el juicio de amparo, pero por otro lado nos habla, si nosotros analizamos, de un juez independiente, de un juez valiente, un juez que hizo valer la ley de amparo a toda costa y no obstante las presiones políticas que pudiera tener en contra. Qué interesante la anécdota que nos narra, profesora, porque nos muestra dos cosas que son, me parece, muy importantes para nuestro auditorio. Una de ellas es que no se puede ser juez o jueza constitucional si no se está dispuesto a hacer cumplir las sentencias y los autos y los prohibidos y las resoluciones. A ver, esto no es un juego, estas son determinaciones que toma el órgano jurisdiccional y que deben ser cumplidas por quien deba de cumplirlas. Eso por un lado. Y por otro lado, y esta idea de un autor que ya nos decía usted, ¿no? O sea, por un lado, abogado litigante, ¿no? Y le hablan y véngase de juez de distrito. Entonces, la experiencia práctica como abogado, pero también como juez, pero también la experiencia como docente, ¿no? ¿Y qué podríamos platicar? ¿Qué nos podría platicar del Burgoa docente, profesora? Híjole, pues yo creo que si algo tiene Burgoa es la etiqueta de ser maestro, ¿no? Realmente fue algo que hizo desde sus primeros años. Primero decir que, bueno, Ignacio Burgoa siempre fue una persona sumamente inteligente, muy dedicado en sus estudios, al grado de que los castigos que le daba su mamá era quitarle los cuadernos para que él no pudiera cumplir con sus tareas, ¿no? Eso en la primaria. Era un niño de 6 o 7 años que ya hablaba y escribía perfectamente el alemán, porque estudió en el colegio alemán. Entonces, prácticamente era un niño que a los 6 o 7 años dominaba el alemán, que le encantaba estudiar, al grado de que, por ejemplo, en la preparatoria obtuvo el grado de excelencia del mejor promedio de su generación. Entonces, era una persona sumamente dedicada. Aquí nada más quiero decir, porque todo el mundo platicamos, es que fue maestro emérito de la UNAM, casi sacó adelante a 50 generaciones de la Facultad de Derecho, pero yo quiero platicar esta historia que fue sumamente complicado para Ignacio Burgoa poder acceder a nuestra máxima casa de estudios, ¿no? Él durante mucho tiempo buscó ser maestro titular, no lo logró, por ahí logró un interinato, y con posterioridad fue que pudo ya tener la titularidad de la cátedra. Aquí fue algo muy curioso porque aparentemente él ya estaba concursando para poder tener la cátedra de garantías y amparo, entonces el día que presentaba su examen para poder ser evaluado. Anteriormente, no sé si ahora sigue haciendo lo mismo, lo desconozco, pero él narra que había 2 evaluaciones, ¿no? Al menos una escrita y otra oral. Entonces, para esta evaluación de la parte oral, el jurado nunca se integraba casualmente, ¿no? De repente se dio cuenta que esto ya no era, digamos, una cuestión de accidente, sino que ya era premeditado, en donde le daban una fecha para poder sustentar y obtener la cátedra y definitivamente pues no se la daban, ¿no? Más adelante, ya siendo juez de distrito, en el 1951 más o menos, por ahí el director de la Facultad de Derecho reconoce que le había puesto piedras en el camino a Ignacio Burgoa y que entonces lo van a exentar de ser examinado y lo van a designar maestro titular. Pero, pues, yo aquí quiero hacer mención de que, pues, bueno, un papel o digamos algo que fue decisivo fue ya la que ya tenía publicadas estas 2 obras, que ya había estado como maestro interino justo de Alfonso Noriega, que había dejado un tiempo esta cátedra, y que, bueno, fue así como pudo incorporarse, ¿no? No fue un camino sencillo. Incluso él platica que cuando él acudió a ver al director de qué está pasando, por qué no se presenta mi examen, por qué se posterga, él incluso ofreció dinero para poder tener la titularidad. En ese entonces el director le dijo, bueno, pues esto es algo inédito de que tú estés incluso ofreciendo pagar por poder dar clases, lo voy a someter al consejo técnico. Y la secretaria de este director le dijo, ¿sabes qué? Ignacio, olvídalo, mientras que él esté de director, jamás vas a poder ser maestro. Entonces él decía que estaba muy triste por esta situación, incluso llegó a ser maestro primero en la Escuela Libre de Derecho,
que en la UNAM, ¿no? Fue un camino muy complicado, no fue algo sencillo, y yo creo que lo llenó de orgullo el hecho de que de alguna manera la máxima casa de estudios lo restituyera durante todo este tiempo que estuvo buscando estas oportunidades, y que lejos de tirar la toalla, por así decirlo, él perfeccionó, publicó estos libros y siguió, pues bueno, siendo partícipe de debate en la materia del juicio de amparo, ¿no? Pero no fue un camino sencillo, y que bueno, esta cuestión de que primero se desempeñó como catedrático de la Escuela Libre de Derecho, justo con estas temáticas de garantías y amparo. Profesora, la verdad es que nos has pintado un espléndido panorama del personaje, del tiempo y de la obra, que eso es muy importante para entenderlo. Y yo te quisiera hacer una última pregunta. ¿Por qué los jóvenes que están estudiando hoy Derecho, por qué vale la pena que visiten la obra de Burgoa? Ok, bueno, pues yo nada más quisiera, para finalizar esta charla, bueno, recordar que hace algunos años la revista Proceso lo entrevistó al maestro Ignacio Burgoa, y él dijo una frase que me encantó y que creo que justifica o intenta dar respuesta a la pregunta que me está planteando, doctor. Él dijo que él consideraba que el juicio de amparo es la columna vertebral del sistema judicial. Y yo lo que pudiera decir es que uno puede ser experto en civil, en penal, en laboral, y que muchas veces ese proceso que se va a seguir no va a ser lo suficiente para yo poder ver reivindicado el derecho que alego violado, y que indefectiblemente voy a tener que acudir a un medio de control constitucional. Entonces no basta ser civilista, no basta ser penalista, hay que conocer este medio de defensa, este medio de control constitucional en el que indefectiblemente cualquier abogado tiene que conocerlo. ¿Y cómo conocer esta columna del sistema judicial? Pues bueno, ya decíamos nosotros, acercándonos al origen y naturaleza de cada una de sus instituciones. Alguien pudiera decir, bueno, pues es que lo que escribió Burgoa es a la luz de una ley de amparo que hoy en día no se encuentra vigente. Yo nada más quiero recordar que mucho de lo que tiene hoy nuestra actual ley de amparo tiene origen en esas primeras leyes de amparo, ¿no? Ya les platicaba yo que hace una narración excelente, por ejemplo, cuestiones como saber que en algún momento en el juicio de amparo existió la oralidad, ¿no? Por ejemplo, en el ofrecimiento y desahogo de pruebas, en qué momento se incorpora el sobreseimiento. Son cosas que indefectiblemente nos permiten conocer la naturaleza, pero sobre todo saber el origen de las instituciones que hoy en día estamos manejando. Entonces, yo creo que hoy más que nunca el doctor Ignacio Burgoa es necesario en cualquier aula en donde el catedrático esté enseñando o esté impartiendo la materia del juicio de amparo. Si no han leído el juicio de amparo y están a punto de egresar, se tienen que regresar, tienen que tomar al menos ese capítulo y leerlo. No podemos egresar sin leer a Ignacio Burgoa, es un necesario, es un de cajón. Es un must, diríamos, ¿no? Profesora, muchas gracias por esta amable plática que has tenido con nosotros, y sobre todo por esta espléndida pintura del personaje, insisto, de la obra y del tiempo. No me resta sino agradecer pues su amable presencia a nombre, desde luego, de la Sala Superior de la Escuela Judicial Electoral. Muchas gracias por acompañarnos en esta emisión. Y desde luego a nuestro público, muchas gracias porque nos acompañan en otro programa más de ¿Por qué leerá? En esta ocasión con la profesora Verónica Osornio, dedicado a don Ignacio Burgoa Orihuela. Muchas gracias y muy buena tarde. Hasta luego, doctor. Muchas gracias por la invitación.